Buenos días, familia y amigos de Sida Miel en Español. Les saluda el pastor Rubén Castro. Bienvenido a nuestro sexto mensaje de la serie Las Señales de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Hoy es la primera vez que estamos teniendo en el domingo solo la enseñanza de la palabra de Dios. Así que ahora solo nos vamos a enfocar en eso. Abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Nuestro texto esta mañana es todo el capítulo. Yo sé que es mucho, pero es necesario tener todo el contexto de este pasaje, de este capítulo, para nuestra lección el día de hoy. Pero antes de leer esto es necesario una información de fondo. En el capítulo anterior, el Señor Jesucristo ha tenido un día súper ocupado. Él se encuentra en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y mientras está ahí, le llevan una mujer que ha sido atrapada en el adulterio mismo. El Señor la perdona y la envía libre de pecados. También en ese capítulo el Señor afirma ser la luz del mundo y hace que los judíos se enojen con él al grado que estos quieren apedrearlo, pero no pudieron. Esas son algunas cosas sorprendentes que suceden en el capítulo anterior, en el 8. Luego Jesús respalda esa predicación, todas esas enseñanzas que vemos que hace en el capítulo 8 con lo que está a punto de suceder en el capítulo 9. Esto es lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 9. Sígame con su mirada ahí en su Biblia o simplemente escuche con atención la historia. La palabra de Dios dice así. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosnas decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo.
Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este ni sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Tremendo testimonio. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Entonces, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Que el Señor bendiga su palabra. Dijeron ellos: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Esa es la pregunta que hicieron los fariseos. Ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciéndoles. Amados, es posible tener vista y estar ciegos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estar ciego a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. En nuestro texto de esta mañana, yo veo 4 actitudes que producen ceguera espiritual en las personas. Son 4 actitudes que producen ceguera espiritual. La primera actitud la vemos en los discípulos. Los discípulos de Jesús fueron cegados por el juicio. ¿Qué dijeron los discípulos cuando se acercaron al hombre? Rabí, para que este hombre naciera ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Esta era una creencia común entre los judíos de ese día. De hecho, se había enseñado ampliamente que Dios castigaba a las personas por su pecado, y ese castigo podía venir en una forma de enfermedad o discapacidad. Entonces, que los discípulos hicieran esta pregunta al Señor Jesús no estaba fuera de lo común. Sin embargo, para hacer una pregunta como esta, tú tienes que pensar algunas cosas sobre ti mismo. Tienes que tener algunas concepciones acerca de ti mismo. Por ejemplo, si el pecado causa cosas como estas, entonces yo debo de estar bien con Dios porque yo no tengo ninguna discapacidad o ninguna enfermedad. O también podemos pensar, si a alguien le está pasando algo súper malo, entonces es porque no están bien con Dios.
Son cosas que usualmente piensa la gente. ¿Qué sucede cuando comenzamos a pensar de esa manera? Comenzamos a pensar que nosotros somos mejores que las demás personas. Es posible que no pensemos que cuando alguien la está pasando mal, Dios lo está castigando a ellos o a sus padres. Es posible que no pensemos eso. Bien sabemos que las enfermedades y las discapacidades en su mayor parte es una causa natural del pecado general, no un castigo por el pecado personal de aquella persona. Sin embargo, creo que a veces usted y yo podemos cegarnos por el juicio que hacemos a las demás personas. Los discípulos vieron en el ciego un debate teológico y Jesús vio en él a alguien en quien la obra de Dios podía darse a conocer. Déjeme preguntarle, ¿es usted una persona que es tentada a juzgar a los demás por la condición en la que se encuentran? Cuando te enteras del hecho de que la mayoría de los hombres homosexuales mueren a principios de los 40 años debido al SIDA, ¿te sientes tentado a decir, eso es lo que se merecen? Cuando ves a una madre adolescente luchando por criar a su hijo o a su hija sola, ¿te sientes tentado a decir, bueno, debería de haber esperado casarse? Cuando ves los efectos del alcoholismo en la vida de las personas a tu alrededor, sientes la tentación de decir, no merecen algo mejor. Es fácil sentarse y debatir las consecuencias bíblicas de las malas decisiones que toman las personas. Es mucho más difícil ver cómo tú puedes hacer una diferencia en la vida de esas personas que están sufriendo por alguna mala decisión que ellos tomaron. Solo recuerda esto, es más fácil juzgar que curar. Pero Dios no nos hizo instrumentos de juicio, sino instrumentos de sanidad. ¿Qué pasaría si en lugar de juzgar al hombre homosexual que se está muriendo de SIDA, hiciéramos todo lo posible por asegurarnos que en sus últimos días él tenga una compañía de personas cristianas que lo aman y que se preocupan por su alma? ¿Qué pasaría si en lugar de condenar a la madre adolescente, la iglesia le ofreciera ayuda, le ofreciera aliento y se asegurara de que ella tuviera todo lo que necesita, de que ella tuviera y conociera del amor de Jesús? ¿Qué pasaría si en lugar de sacudir nuestras cabezas con disgusto por el alcohólico, por aquel hombre borracho, aquella mujer borracha, la iglesia y su gente fueran un refugio seguro y una fuente de aliento y una esperanza para todos aquellos que sufren con esa adicción? ¿Qué pasaría? Déjeme decirle lo que pasaría. El pueblo de Dios, en lugar de juzgar a la gente, los vería como individuos en quienes la obra de Dios se puede manifestar. Así que, hermano, amigo, no te dejes cegar por el juicio. No seas pronto a juzgar a los demás. La segunda actitud la vemos en los vecinos del ciego. Los vecinos fueron cegados por el escepticismo. ¿Qué pasó cuando este hombre regresó en medio de la gente que lo conocía? Algunos no creían que fuera él. Otros le exigieron que les contara cómo había sucedido todo eso. Los vecinos, los que estaban alrededor de él, tuvieron sospechas de que le había sucedido ese milagro a él. Pero en defensa de ellos, la verdad es que habría sido bien difícil creer lo que estaban viendo. Era bien difícil creer lo que este hombre estaba experimentando. Recordaban a este hombre como ciego y mendigando en la puerta del templo, y ahora anda caminando solo.
Estoy seguro de que algunos de ellos se preguntaron por el resto de su vida si este hombre había sido verdaderamente ciego o solo se hacía el ciego para poder mendigar limosnas. ¿Cuántos de nosotros esta mañana luchamos con el escepticismo? Yo soy el primero en levantar la mano. Tengo sospecha de lo que algunas personas afirman. Hay personas que afirman tener poderes curativos, pero yo me mantengo escéptico. Hay personas que afirman tener una revelación especial de Dios, pero yo me mantengo escéptico. Sin embargo, en lo único que no debemos de ser escépticos, ni tú ni yo, es en el poder que hay en el mensaje del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Le reto a que le eche un vistazo a su mundo. Lo más probable es que haya alguien que usted conoce y puede ser algún familiar suyo que usted crea que está fuera del alcance del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través del poder de Dios, la vida de este hombre cambió para siempre. Y lo mismo puede suceder hoy si el pueblo de Dios deja su escepticismo a un lado acerca del poder que hay en el Evangelio y lo predica a todas aquellas personas que lo rodean. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios en todas partes dejara de ser escéptico al poder que hay en el Evangelio de Jesucristo? Esto es lo que pasaría. Millones y millones de personas llegarían al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La tercera actitud la vemos en los fariseos. Los fariseos fueron cegados por su religión. ¿Qué es religión? La religión es simplemente un sistema de creencias. Prácticamente casi cualquier cosa puede ser etiquetada como religión bajo los estándares de esa definición. ¿Qué sucedió cuando los fariseos se enfrentaron con el hombre que nació ciego, pero que ahora podía ver? Debatieron el hecho de que si el hombre era verdaderamente ciego. También dijeron que Jesús debía de ser un pecador porque lo sanó en un sábado. Hermanos, amigos, es fácil sentarse y señalar con los dedos a estos fariseos y a estos saduceos por su tradición que tenía, por aferrarse a su religión, por esa religión que los mantenía ciegos, que no los permitía ver la obra que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo. Sin embargo, sostengo que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros en la fe cristiana podemos cometer los mismos errores que cometieron estos fariseos. Podemos confiar en nuestras tradiciones y en nuestra herencia como parte esencial de nuestra salvación. Hay quienes creen que la iglesia a la que ellos atienden es la única iglesia que va a estar en el cielo. Qué cosas, ¿no? Jesús condenó a los líderes religiosos muchas veces en sus predicaciones. ¿Por qué los condenó? Porque estaban más preocupados por sus tradiciones, estaban más preocupados por defender su religión que estar preocupados por Dios mismo. Las tradiciones en sí mismas no son malas, queridos amigos. Algunas son buenas, son beneficiosas. Es cuando hacemos que las tradiciones hechas por los hombres, esclavicen a las personas a efectuar prácticas antibíblicas, a que practiquen dentro de su religión, dentro de sus iglesias, cosas que la Biblia no enseña, o es más, la Biblia está opuesta a esas cosas. Aquí vemos a los líderes religiosos. Ellos creían que tenían razón por el simple hecho de ser judíos y descendientes de Abraham y seguidores de la ley de Moisés. Aquí hay una cosa de la cual debemos usted y yo estar seguros y que la Biblia además enseña con toda claridad, y es la siguiente: nadie se salvará debido a su raza o iglesia a la que asiste.
Nadie se salvará debido a su raza o iglesia a la que asiste. La única forma en que alguien se salvará es a través de una relación personal con Jesucristo. Y la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por la tradición o por la iglesia a la que estamos asistiendo. No podemos permitir que nuestra religión, que nuestra tradición nos cieguen a ver las obras y las maravillas de Dios. La cuarta actitud la vemos en los padres. Los padres del hombre fueron cegados por el miedo. Cuando los fariseos querían respuestas y no las estaban recibiendo del hombre que había sido ciego, llamaron a sus padres. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron los padres de este hombre? Bueno, en pocas palabras, no querían tener nada que ver con el asunto. ¿Por qué? El texto nos dice por qué. Porque tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Pero antes de que juzguemos rápidamente a estos padres, debemos entender que las cosas eran diferentes en la cultura judía. En nuestra cultura, si a usted lo expulsan de la iglesia, usted se mueve a la iglesia que está en la próxima esquina y no hay ningún problema. Sin embargo, en la cultura judía, una vez que lo expulsaban de la sinagoga, estabas completamente fuera. No podías ir ni a esa ni a ninguna otra sinagoga. No solo eso, a las otras personas se les prohibía hablar contigo o hacer cualquier tipo de negocio cuando eras excomulgado de la sinagoga. No es de extrañar entonces que los padres tuvieran miedo. Pero por un lado, su hijo, que era ciego de nacimiento, ahora podía ver y ellos estaban felices. Por otro lado, si reconocían que su hijo podía ver por el poder que había en Jesús, ellos serían eliminados por completo de su comunidad. El punto es que el miedo es un agente paralizante. Escucha bien, el miedo evita experimentar la obra de Dios por completo. No solo en nuestro caminar personal con Jesucristo, sino en nuestro caminar corporativo con Jesús. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios dejara de tener miedo? Las vidas cambiarían porque ya no temeríamos al rechazo o a la persecución por compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias estarían viviendo al borde de la fe, usando cada dólar que tienen para marcar la diferencia en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, amigo, no te dejes cegar por el miedo. Cuando tememos al Señor, no debemos de temer a nada. Daremos un paso adelante y saldremos con un pie de fe. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Bueno, si nuestras vidas están controladas por el juicio, por el escepticismo, por la religión o por el miedo, entonces estamos ciegos. No físicamente, pero ciegos espiritualmente. Podemos aprender algo del ciego. ¿Cómo respondió él ante todo esto? Él simplemente dijo: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Claro, la ceguera de él era física, pero también espiritual, porque terminó creyendo en el Señor Jesús cuando él le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Y el Señor quiere que tú contestes de igual manera. Quizás tu ceguera, si me estás viendo es porque no tienes ceguera física, pero quizás tu ceguera sea espiritual. No has estado viendo las obras maravillosas de Dios en tu vida. Las has ignorado porque no las has podido ver, porque hay escamas en tus ojos para ver esas maravillas de Dios. Y Dios quiere que contestes en una forma espiritual como contestó en una forma física el ciego. Lo único que sé es que yo era ciego espiritualmente, pero ahora
veo. Tal vez esta mañana tú te encuentras cegado por la desesperanza y no sabes por qué, pero la vida te parece desesperante, la vida parece desesperada. No sabes dónde encontrar respuesta, no sabes lo que necesitas, lo único que sabes es que necesitas algo. Quiero decirte con toda seguridad que Jesús está allí para ti. Jesús está ahí para ti. Él quiere que respondas como respondió el ciego, con fe. Jesús quiere que tú creas en Él y que lo aceptes como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu vida. Y que, igual que este hombre ciego, lo adores por el resto de tu vida. Yo te pregunto, ¿harás esto esta mañana? Oremos. Si este día tú quieres que Dios te dé vista espiritual, que abra tus ojos a sus maravillas, ora conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que he vivido una vida alejada de ti, en contra de tu voluntad. Este día confieso mis pecados y te entrego mi alma hoy, te entrego mi vida hoy. Hoy te corono como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador de mi vida. Dame la seguridad, Señor, del perdón de mis pecados y la vida eterna. El día que muera, quiero estar seguro que al morir estaré contigo en la gloria. Gracias, Señor Jesús, por venir y morir en mi lugar, por resucitar y estar ahora a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Te seguiré el resto de mis días. Y esto lo oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Hoy tú eres un hijo, una hija de Dios y tu vida está designada para estar en la gloria el día que partas de esta vida. Quiero bendecirlos como siempre lo hago y quiero también invitarlos a que nos veamos aquí el próximo domingo nuevamente. Déjenme bendecirlos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y honor, poder e imperio, desde hoy, por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice: amén. Que Dios me los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta el próximo domingo.